Hola, en este video vamos a ver cómo, dado un polinomio f de x, podemos hallar su grado, coeficiente principal, las raíces, su multiplicidad, escribirlo de forma factorizada y realizar un gráfico indicando el conjunto de positividad y negatividad. Empecemos con el ítem A. En este ítem me pide hallar grado y coeficiente principal. El grado de una función polinómica es su mayor exponente. En este caso tenemos exponentes 4, 3, 2 y exponente 1, si no hay nada. El mayor de ellos es el 4. Y el coeficiente principal es el coeficiente, es decir, el número que acompaña a esta x de mayor exponente. Los coeficientes en este polinomio son el 8 que acompaña a la x, el menos 6 que acompaña al x cuadrado, el menos 3 que acompaña a x al cubo, y acá, al lado de x a la cuarta, que no hay nada, va un 1. Entonces el coeficiente principal, como es el número que acompaña a la x de mayor exponente, y la x de mayor exponente es x a la 4, el coeficiente principal es el 1. Una duda que surge mucho es, ¿por qué no es un 0? ¿No? Si ahí no hay nada. Bueno, si fuese un 0, 0 por x a la cuarta sería 0, y es decir que ese término, ese monomio, no existiría. Por lo que no puede ser 0, porque si existe, entonces será un 1. A menos que, bueno, que haya otro número acompañándolo que lo podamos ver. Bien, el ítem A, fácil. Vamos con el ítem B. Para el ítem B tenemos que hallar las raíces y su multiplicidad. Y para eso yo noto, cuando veo el polinomio, que no tengo un término independiente. Es decir, que no hay nada acá, sumándole. Es decir, que todos los términos tienen x. Entonces, cuando todos los términos tienen x, yo recuerdo que puedo sacar factor común. Factor común, es decir, sacar multiplicando lo que tengo en común en cada término. Y como en todos los términos tengo x, voy a sacar de factor común x. Ahora vemos de qué me va a servir. Me va a servir también para el otro ítem que me pedía la forma factorizada. Pero bueno, ya llegaremos. Entonces, vamos con esto. Saco factor común x. ¿Qué me queda si saco factor común x? ¿Qué cosa por x me da x a la cuarta? X al cubo. Bien, ¿qué cosa por x me da menos 3x al cubo? Bueno, menos 3x al cuadrado. Porque recordemos que esto es a la 1. X por x cuadrado es x al cubo. Bien, ¿qué cosa por x me da menos 6x cuadrado? La respuesta es menos 6x. ¿Y qué cosa por x me da 8x? 8. ¿Por qué me sirve sacar factor común? Porque para hallar las raíces nosotros tenemos que igualar el polinomio a 0. Y recordemos que si yo tengo un producto de cosas igualado a 0, es porque o el primer término es 0, buenísimo, ahí ya encontramos una de las raíces, o bien porque la segunda de esas cosas es 0. O sea, que el x al cubo menos 3x cuadrado menos 6x más 8 puede ser igual a 0. Pero ¿para qué valores de x ocurre que esto es igual a 0? Bueno, como no lo sé a plena vista, puedo usar la técnica de Ruffini. Para usar Ruffini, básicamente primero voy a usar Gauss para encontrar una posible raíz y después usaré Ruffini para reducir esto y hallar el resto de las raíces. ¿Qué me decía Gauss y Ruffini? Que alguna de las posibles raíces que tiene este polinomio, yo puedo encontrarla haciendo los divisores del término independiente dividido los divisores del coeficiente principal. ¿Cuáles son los divisores del término independiente? O sea, de 8. Bueno, son el más menos 1, el más menos 2, el más menos 4 y el más menos 8. ¿Cuáles son los del coeficiente principal? O sea, el 1 dijimos, más menos 1.
Entonces, una de los números que salga a hacer estas divisiones va a ser una de las raíces. Puede ser 1 dividido 1, o 1 dividido menos 1, o 2 dividido 1, o 2 dividido menos 2, menos 1, o menos 2 dividido 1, etc. ¿Cómo sabemos cuál de todas estas es? Bueno, ponele que esto lo llamamos M, por decir una letra. Si nosotros reemplazamos las X por uno de estos valores y nos da 0, significa, por el teorema de Gauss, que esa es una de las raíces, que esa es raíz. Por ejemplo, si yo hago M de 1, reemplazo las X por 1. 1 al cubo, menos 3 por 1 al cuadrado, menos 6 por 1, más 8. Tengo 1 menos 3, menos 6, más 8. 1 menos 3 es menos 2, menos 6 más 8, 0. Justo con la primera que probé dio. Eso significa que el 1 es raíz. 1 es raíz. Buenísimo. ¿De qué nos sirve saber que el 1 es raíz? Bueno, la regla de Ruffini nos pide que nosotros pongamos en un cuadrito así, de este lado la raíz, y ahí que dijimos que es 1, y arriba nuestro polinomio, nuestros coeficientes del polinomio completo y ordenado. Es decir, primero el de x al cubo, 1, después el de x cuadrado, menos 3, después el de x, menos 6, y después el término independiente, 8. ¿Y cómo era la regla de Ruffini? Era, bajo el primer número, 1, lo multiplico por la raíz y el resultado lo pongo ahí. 1 por 1 es 1. Y ahora sumo. Vamos de vuelta. Menos 3 más 1, menos 2. Multiplico por la raíz y pongo el resultado acá. Menos 2 por 1, menos 2. Sumo. Menos 6 más menos 2, menos 8. Multiplico por la raíz y pongo el resultado acá. Menos 8 por 1, menos 8. 8 más menos 8, 0. Si yo hice las cosas bien en todo momento, si encontré correctamente que el 1 era raíz e hice bien Ruffini, acá a la derechita me tiene que quedar 0, porque esto es el resto. Y cuando un número es raíz de mi polinomio, el resto en la división del polinomio dividido x menos mi raíz va a ser 0 siempre. Si no, hice mal algo. O encontré mal la raíz o hice mal Ruffini. Entonces, ya sabemos que el 1 es raíz. ¿Qué es lo que me quedó acá? ¿O para qué sirve Ruffini? Para reducir mi polinomio. Esto era de grado 3 y ahora me quedó algo de grado 2. ¿Cómo de grado 2? Sí, el término independiente es menos 8. Vamos atrás para adelante. Después que tengo menos 2x y después una x cuadrado. A lo que le voy a averiguar sus raíces, porque esto es una cuadrática, tiene grado 2. ¿Y cómo se sacan las raíces de un polinomio de grado 2? Bueno, usando la resolvente. Resolvente. Menos b más menos, etc. Vamos a escribirlo. Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. O sea, menos 2 más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo sobre 2 por a. Bien, entonces, tengo 2 más menos la raíz de 4 más 32, o sea, 36, ya sea ahí. Eso me da 2 más menos raíz de 36, que es 6. 2 más menos 6 sobre 2. Y tengo dos opciones. O es 2 más 6, sobre 2, que me da 8 sobre 2, que es 4. O me da 2 menos 6 dividido 2. 2 menos 6 es menos 4, dividido 2 menos 2. Entonces, a ver, ¿qué acaba de pasar? ¿Cuáles son las raíces? Vamos a escribir conjunto de ceros. Es el 0
que averigüé antes. Punto y coma. El 1, vamos a marcarlo con un color mejor. El 0 que averigüé antes. El 1 que salió de hacer Gauss y que me sirvió para hacer Ruffini. Entonces, 1. Y una vez que pude reducir el polinomio de grado 3 usando Ruffini, y me quedó una cuadrática, pude hallar las otras dos raíces, 4 y 2, y menos 2, perdón. ¿Tiene sentido que me haya dado 4 raíces? Sí, porque mi polinomio tenía grado 4 y el grado indica la máxima cantidad de raíces que puedo tener. ¿Y qué multiplicidad tiene cada una? Y la multiplicidad es la cantidad de veces que aparece esa raíz. El 0 solo apareció una vez. El 1 también. El 4 y el menos 2 también. Entonces, todas tienen multiplicidad 1. Todas tienen multiplicidad 1. ¿Qué ocurre? ¿Qué significa que tenga multiplicidad 2, por ejemplo? Que acá yo hubiese encontrado la raíz 0 y después cuando hacía la resolvente, otra de las raíces me daba 0. Ahí aparecía 2 veces, o sea, era multiplicidad 2. Y como en el ítem C me pedían hallar la forma factorizada, yo recuerdo que la forma factorizada de un polinomio es a, con a el coeficiente principal, por x menos tu primera raíz, por x menos tu segunda raíz, etc. Y usualmente hay varias formas de hacerlo, pero si algo tiene multiplicidad 2, por ejemplo, si el 0 aparecía 2 veces, es x menos 0 al cuadrado. ¿Sí? Acá arriba, como exponente, se pone la multiplicidad. Y como nosotros tenemos toda multiplicidad 1, directamente voy a decir que f de x es a, o sea, el coeficiente principal, que habíamos dicho que era 1, por x menos mi primera raíz, que era 0, por x menos mi segunda raíz, que era 1, por x menos mi tercera raíz, que es 4, por x menos mi cuarta raíz, que es menos 2. Tener menos 2 es lo mismo que tener más 2, ¿no? Entonces, más 2. Y esta es la forma factorizada de mi polinomio. Y para terminar, tenemos el gráfico. En el gráfico que nosotros hagamos, aparte de marcar las raíces, necesitamos marcar otros puntos. Entonces, las raíces eran 0, o sea que mi función corta al eje X. Vamos a ponerlo acá. En el 0. Eran también el 1. Sí, el 1. 0, 1, el 4 y el menos 2. Y la ordenada de origen era en 0. ¿Qué ocurre? Hay 1000 formas de graficar esto. El gráfico puede ser así, puede ser así, así, puede ser así, muchas formas. Pero ¿qué pasa? La multiplicidad también nos indica qué va a ocurrir cuando mi función llegue a la raíz. Y cuando es multiplicidad impar, que recordemos que todas tienen multiplicidad 1, pero si la multiplicidad de mi raíz es impar, significa que mi función, el gráfico de mi función, va a atravesar el eje X en ese punto. Por ejemplo, la multiplicidad del 4 era 1, o sea, impar, entonces mi función cuando venga va a atravesar. ¿Qué pasaba si era par? Iba a rebotar, ¿sí? Y eso es importante, porque entonces solo puedo encontrar, bueno, para hacerlo súper detallista, vamos a encontrar un punto en cada intervalo, ¿sí? Pero ya con saber uno y sabiendo que atraviesa todo el tiempo, voy a saber, por ejemplo, si encuentro que mi función pasa por acá y yo sé que atraviesa, va a ser tipo así. Bueno, etc. Entonces, está bueno predecir eso. De todos modos, vamos a encontrar los puntos en cada intervalo. Por ejemplo, voy a encontrar puntos en el menos 3 algo, cuando x pasa por el menos 1,
por el 1 medio y por el 2 y 5. Bien, para eso me puedo hacer una tablita de valores. Y sepan que yo puedo reemplazar tanto en la forma factorizada que acabo de descubrir o en la polinómica. Y como a mí me gusta más trabajar con la factorizada, es donde voy a reemplazar las cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando x vale menos 3? ¿Qué ocurre con mi función, con f de x? Y ni idea. Veamos qué ocurre reemplazando la de x por menos 3. Entonces me queda 1 por menos 3 menos 0 por menos 3 menos 1 por menos 3 menos 4 por menos 3 más 2. Bueno, me queda menos 3 por menos 4 por menos 7 por menos 1. Bueno, entonces, negativo por negativo por negativo por negativo, yo sé que va a dar positivo. 7 por 3, 21, por 4 es 84. Entonces, f de menos 3 va a dar 84 positivo. Ahora hago los puntos, pero esto es un gráfico aproximado. No hay chance que me vaya hasta el 84. Ahora veo de cuánto hago la escala. Bueno, lo mismo con el menos 1, 1 medio, 2 y 5. Menos 1. Vamos a reemplazar. Ya voy a poner la cuenta hecha. Va a ser 1 por menos 1 por menos 2 por menos 5 por 1. O sea, menos 10. Bien, vamos con el 1 medio. Este va a ser feo porque es en fracciones. Va a ser 1 por 1 medio por menos 1 medio por menos 7 medios por 5 medios. O sea, va a ser positivo y va a dar 35 16avos. Horrible. Bien. Y por último, no por último, me faltan dos, el 2 y el 5. Con 2 va a ser 1 por 2 por 1 por menos 2 por 4. O sea, va a ser negativo 16. Y con el 5 va a ser 1 por 5 por 4 por 1 por 7. O sea, 140. Bien. ¿Qué significan estos puntos? Son puntos por donde pasa la función. Entonces, yo no lo voy a hacer a escala realmente porque hice un eje vertical muy chiquito. No tengo ni idea de dónde va a estar el 35 16avos y el 140. La verdad que no sé de cuánto hacer la escala. Vamos a hacerlo aproximado. Entonces, en menos 3 estoy en 84. Esto es muy aproximado, realmente. Acá, 84. En menos 1 estoy en el menos 10. Por acá. En el 1 medio estoy en 35 16avos. Vamos a ponerlo ahí. En el 2 estoy en el menos 16. Y en el 5 estoy en el 140. Bien. ¿Cómo va a ser mi función entonces? Vamos a agarrar un color. Empieza desde acá arriba. ¿Por qué no desde acá abajo? ¿Cómo sé que no va a ser así y después ir para abajo? Porque si lo hiciese, acá, en este punto, habría una raíz y no la hay. Entonces, vengo desde arriba. Paso por la raíz menos 2 y la tengo que atravesar y pasar por el otro punto y pasar por el 0. Y siempre tengo que atravesar las raíces. ¿Por qué? Medio feo me salió esa parte. Porque tienen multiplicidad impar, perdón. Ahí está. No es necesario, o sea, en los puntos que yo marqué acá, en los puntos negritos que yo marqué, no es donde pega donde hace el pico o pega el salto. No. Son solo puntos por donde pasa la función. Bien, bueno. Listo, ahí quedó el gráfico aproximado. Siempre atravesando las raíces. Recuerdo, esto no está a escala. Y el conjunto de positividad es de dónde a dónde estoy arriba del eje X, que va a ser de menos infinito al menos 2, del 0 al 1 y del 4 al más infinito. Mientras que el de negatividad va a ser donde estoy abajo del eje X. Del menos 2 al 0, siempre de izquierda a derecha. Unión
del 1 al 4. Y ahí está. Esperamos que les haya servido este video. Cualquier duda o sugerencia no olviden dejarlo en los comentarios y nos pueden seguir en @tumatemática. Nos pueden encontrar en Instagram y seguirnos por ahí también. Saludos.